Ya, jóvenes, entonces voy a comenzar la grabación. Buen día. Esta era la pieza que habíamos quedado la semana pasada, ¿sí? Entonces nosotros habíamos realizado solamente el mecanizado exterior. Eso es lo que habíamos hecho la semana pasada. ¿Lograron hacerlo hasta ahí todos? ¿O lo hago de nuevo para poder ir avanzando? Ustedes me dicen. ¿Qué me dicen? Eh, que vean el próximo el video anterior. Ya, me parece. Sí, sí, siga nomás. Totalmente. Estoy de acuerdo. Algunos comandos para que ustedes puedan utilizar eh, de acortar camino. Por ejemplo, si yo aprieto al F1, se me encuadra todo el dibujo. Si aprieto al F2, se me va alejando en un cierto porcentaje. ¿Ya? Entonces, con al F1, cuando estén muy cerca, o puedo estar muy cerca del dibujo, y aprieto al F1, se me encuadra todo el dibujo. Entonces, son métodos para poder acercarme al dibujo más rápido, ¿ya? Cuando está buscando el comando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a seleccionar las perforaciones para poder perforar esta pieza. Para ello, acá, no logro ver. Un segundo. Entonces, vamos a ir a Machine. En este caso, como no la tengo activa, yo voy a ir a Machine. Voy a seleccionar una máquina por defecto. Una vez que tenga la máquina por defecto, voy a ir a mi estrategia de mecanizado. En este caso, mecanizado en 2D. Para ello, voy a seleccionar la opción de Drill. Drill. Me pide poner un nombre. Acepto el que me pone por defecto. Y acá yo tengo mi modo o la pantalla de selección de entidades. Entonces yo podría ir seleccionando, aprieto la tecla C, voy a presionar la tecla C para obligar a presionar los centros de perforación. Entonces por cada una, esa sería una de las formas. Entonces con la letra C, ir presionando. Letra C, presiono el arco, C, presiono el arco. Ese sería uno de los métodos. También le voy a enseñar otros métodos que se pueden ocupar. ¿Ya? Ese es el método 1. Aceptamos. Y se abre nuestra ventana de configuración de herramientas. Vamos a ir a Tool, botón derecho, crear una nueva herramienta, crear New Tool. Y se nos abre nuestra biblioteca de herramientas y acá vamos a buscar una broca centro, en este caso una Center Drill. Next. Acá yo puedo escoger los tamaños de broca centros. En este caso voy a escoger una broca de 3 milímetros y me la dibuja. Next. ¿Dónde va a estar montada? Si va a estar en este caso era la número 2, porque ya teníamos la número 1 ocupada. Nuestra compensación de herramienta, la 2. Diámetro de offset, en este caso no se va a utilizar, pero lo deja por defecto 2. El cut speed, la velocidad de corte, si fuera un material de acero rápido, ¿ya? De casi 25 metros por minuto, avance por diente de 6 centésimas, y ahí me está calculando mis parámetros. Voy a poner finalizar. En cut parámetro, acá tengo las opciones. Si es una center drill, una pet drill, una chip break o un hilo. ¿Ya? Son las diferentes opciones. Consulta. ¿Qué código? Son los ciclos de perforado G81, 82, 83, 84. Exactamente. 81. El pet drill sería mi G83. ¿Sí? Acá yo podría también hacer un G81, pero si activo el D-Well, le pongo un tiempo, sería mi G82. ¿Ya? Si activo el D-Well,
Mi temporizador sería el G82. Y mi tap, que sería mi G84. ¿Ok? En este caso, vamos a ocupar un center drill, que sería un G81. El linking parámetro, dejamos todo en absoluto. Y acá le doy la profundidad de perforación. En este caso, le voy a dar, por ejemplo, menos 3 milímetros. Y eso sería la forma de configurar una broca centro. Acepto, y ya tendría mis 4 perforaciones. Voy a crear nuevamente, ahora la broca, que esta era una broca, si no mal no recuerdo, de 20 milímetros. Sí. ¿Sí? Entonces, acá, esta también es una opción que le puede servir bastante, que yo, en vez de estar seleccionando nuevamente las perforaciones, yo podría seleccionar last. O sea, la última operación me lo va a activar automáticamente. Ya yo presioné last y me volvió a presionar la última operación de mecanizado. ¿Para qué? Para no estar, obviamente, porque me podría equivocar al seleccionar las perforaciones. ¿Ya? Sería la segunda manera de selección. Aceptamos y lo mismo. Configuro mi nueva herramienta, crear nueva herramienta. Ahora va a ser una broca. Buscamos la broca, drill, next. Y voy a poner de inmediato como que si fuera a trabajar con una broca de diámetro 20. $20 milímetros, aceptamos. Esta va a estar en la número 3. Con las condiciones de mecanizado que me está proponiendo Mastercam. Obviamente, cuando yo en la prueba, yo le voy a dar las condiciones. Le voy a dar mi velocidad de corte, mi avance por diente. El avance por diente, de acuerdo que era el FPT, Fit por Tick. El cut speed, que es la velocidad de corte, yo se la voy dando. Ustedes deben ir modificando esto. Y eso van a hacer puntaje en su prueba. Si no la configuran, punto malo, aunque la operación esté bien. Porque recuerden que lo que más me interesa acá es establecer las condiciones de corte para poder establecer los tiempos de mecanizado. Si la establecen mal, sus tiempos van a estar mal. Por ende, sus costos van a estar mal. ¿Ok? Y lo mismo. Cut parámetro, ahora ya no sería un G81, sino que podría ser un PEC drill. Y acá va a ser el incremento a cuánto voy perforando. Por ejemplo, quiero perforar a 2 milímetros. 2 milímetros de bajada y subo hasta un nivel de seguridad. Linking parámetro, la profundidad final. Por ejemplo, 20 milímetros. Y aceptamos. Ya tendría la segunda operación. Esto obviamente yo podría generar la simulación, pero antes de hacer la simulación, debo configurar el stock de material, no lo tengo configurado. Para ello vamos a ir a propiedades. Voy a ir a la primera opción de File. Y vamos a hacer una cierta configuración acá. En Tool Setting, yo acá podría establecer de inmediato el número de programa. O sea, cuando yo genere los códigos, me va a aparecer ya el nombre del archivo. Por ejemplo, el OMIL. Usted le pone el número que usted estime conveniente. Acá yo lo podría configurar. Otra cosa que uno podría configurar dice el Fit Calculation. Dice desde la herramienta, desde el material, o por defecto, o definido por el usuario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo podría establecer, por ejemplo, si le pongo por material, todas las velocidades de corte van a estar en función del material, de la pieza a mecanizar. Si le pongo por la herramienta, desde la herramienta, va a estar en función del tipo de herramienta, sea de cerámica, sea de inserto, sea de acero rápido, etc. ¿Ya? Entonces, acá yo podría escoger desde el material. Ojo acá, por defecto Mastercam me establece este material de aluminio. Pero si yo estoy revisando otro tipo de material, nosotros podemos ir a seleccionar. Y en seleccionar me muestra en la lista de materiales solamente un material. Para ello, ustedes debiesen seleccionar acá en recursos y voy a librería de fresado. Y se me activan todos los materiales que están por defecto Mastercam. Ustedes podrían ir buscando aluminio, de cobre, de Hastelloy, de hierro dúctil,
de acero por la norma SAE 1010, 1030, usted, o plástico, ustedes van seleccionando 4140, ustedes van seleccionando de acuerdo al material. Y las velocidades de corte van a ser en función a ese material. ¿Sí? Eso es algo que ustedes debiesen manejar de acuerdo a los materiales que van a trabajar. Por ahora lo voy a dejar en un SAE, un SAE 1030. ¿Vamos? Profe, ¿Quién por ahí? las funciones de corte no deberían depender del material y de la herramienta. Sí, debe ser. Es que acá uno lo calcula primero en función del material. Y cuando está en la ventana de mecanizado, que la vamos a abrir nuevamente, abajo aparece la herramienta. Y tú configuras la herramienta, pero ahí van a estar en función de las dos. Ah, ahí se combina. ¿Ok? Porque si tú configuras, yo la dejo solamente en herramienta, no tengo material. Entonces va a ser siempre Claro. en función de la herramienta. Pero acá me está dando la opción. Configura la opción de acuerdo al material y los parámetros de mecanizado en función adicional del tipo de herramienta. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces acá siempre sería mejor activar esta opción de material. Otra cosa que debemos activar acá en el stock de material, mis dimensiones. Y acá ustedes podrían dar las dimensiones del material en forma manual. Ustedes establecen, por ejemplo, si era 100, le puedo establecer, por ejemplo, 105 que va a venir la materia prima en bruto, por ejemplo, por decir algo, y mi stock de material de 20 milímetros. Y acá estarían mis coordenadas, donde va a estar tomado los 0 piezas, tanto en X como en Y como en Z. En este caso va a estar al centro. Podría mostrarlo en forma alámbrica o en forma sólida. Forma alámbrica o forma sólida. ¿Okay? Ahí ustedes lo van viendo de acuerdo a cómo lo quieren visualizar. Y ahí ya me creó mi stock de material. Recuerden que con la tecla al 7 yo la puedo dejar en vista isométrica. ¿Ya? Al 7 o al 1 vista top. ¿Ya? Entonces son atajos, vayan recordando estos atajos. Al 7 en vista isométrica. Y yo podría generar la simulación. Recuerden que acá estamos simulando solamente la broca centro y la broca de 20, solamente eso. ¿Ya? Entonces voy a generar play. Se dan cuenta ahí, le hizo rápidamente, pero hizo el picoteo, hizo el G83, ¿ya? Hizo broca centro, Yo no se vio, profe, creo. no se vio, vamos de nuevo, a ver. Voy a activar. Profe, se ve solamente la pantalla original. Se les que- ve la que pantalla, se va la- parece. Perdón. Perdón. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, Entonces, ¿se da cuenta que ahí está con el picoteo? ¿Sí? sí. Ya, ok. Entonces, recuerden, lo que más me interesa a ustedes va a ser el tiempo. Y acá dice, fit time, dice 1 hora 2 minutos. Ese sería el tiempo de mecanizado de acuerdo a las condiciones que le acabamos de poner. ¿Ya? Profe, ¿dónde dice fit time? Acá al lado, ahí. Ah, ok, gracias. Hay uno que sale como tiempo total. El último. ¿Sí? Sería así. Ah, ya. Estaría así. Bueno, el que tiene que ocupar sería ese, tiempo total, sí. Para generar el mecanizado, porque aquí van a estar los tiempos, movimientos rápidos, se van a agregar los desplazamientos también, ¿ya? Entonces, ese tiempo, Los cambios de herramientas, ¿no, profe? los cambios de herramientas no los considera Mastercam, Ya. ¿ya? Solamente los movimientos de desplazamiento, de un punto a otro punto. Y Pero, los, profe, Y- 1 hora y 2 minutos no es demasiado para un como perforado de centro y después una perforación. sí, totalmente, sí, eh, eh, porque el espesor era 20 milímetros. 20 es mucho. Sí, yo creo que también el picoteo fue muy poco, el avance, porque yo no le puse avance por diente, Ah, lo dejó como estaba. lo dejé como estaba, ¿ok? Entonces, recuerden que esos parámetros, por eso es tan importante
que ustedes establezcan unos buenos parámetros de acuerdo a la herramienta de ese fabricante, en función al material, porque eso va a depender que ustedes su tiempo se alargue y su costo se alargue. Va a ser muy costoso esa configuración, por eso es crítico que ustedes establezcan buenas condiciones. Ustedes ya por experiencia que tienen de mecanizado, me dicen de inmediato, ese tiempo es excesivo. Totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero para una persona que no tiene los conocimientos prácticos, como lo tienen ustedes, que han trabajado en máquina, le dicen 1 hora, ok, 1 hora. Y ustedes, si están en una empresa y lo costean a 1 hora, siendo que esto lo pueden sacar perfectamente en 20 minutos, obviamente que ese tiempo se le está elevando y su costo se le está elevando. No les sería rentable trabajar de esta forma. ¿Sí? Entonces ustedes deben buscar siempre esto. ¿Cuáles son mis condiciones adecuadas? No poniendo en riesgo ni la máquina, ni la herramienta, ni la seguridad de ustedes, pero sí estableciendo los parámetros óptimos de mecanizado. ¿Sí? Ya, entonces voy a volver al Mastercam. Voy a cerrar acá. ¿Estoy en Mastercam ya o no? ¿Lo ven? No. Compartir. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Ahora voy a generar el mecanizado interior. ¿Cómo haríamos ese mecanizado? ¿Con qué comando? ¿Con qué opción lo haríamos? Con Pocket. Con un Pocket. Sí, po, con Pocket. Con Pocket. Entonces, vamos a la opción Pocket. Y acá se abre nuestra ventana de selección. Escogemos la primera opción, que es seleccionar por cadena. O sea, que yo al pinchar esta... Profe, una consulta. Diga, El que dice arco 1000, creo que salía. ¿Cuál es el? Es que se parece al Pocket, y como veo que hay arco ahí, ¿el cual no. dice? El área 1000. Área 1000. Sí, Mm. pareció a... No. Sí, sería un área de selección. Sería el... Pero no sería más conveniente esa, es que más que el Pocket. el tema del Pocket, porque recuerden, el tema del Pocket nos permite hacer vaciado, pero si yo tuviera, por ejemplo, un saliente, o una perforación, o otra figura dentro, yo tendría que evitarla, tendría que esquivarla, ¿ya? Y el Pocket me permite, como lo hacíamos en Surfscan, seleccionar una cadena exterior y una cadena interior, un limitante. ¿Ya? Ok. Área, solamente mecanizar, en este caso sí sería la opción de ocupar área, que sería lo mismo, porque no tengo Ya. ningún saliente. ¿Ya? Pero en la opción de Pocket, como digo, es para poder limitar 2 entidades. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, por chain, vamos a seleccionar por cadena, toda la cadena que vamos a mecanizar y la aceptamos. Nuestra ventana de mecanizado, vamos a configurar la herramienta, vamos a seleccionar una nueva herramienta, y acá voy a escoger, por ejemplo, una fresa plana, y le vamos a escoger, no sé, una de 12 milímetros, por decir algo. Next. Esta va a ser la herramienta, si no me equivoco, la 4. ¿Sí? Sí. Opciones de corte. Y Jürgen, acá está lo que tú me estabas preguntando. Porque acá está el tipo de material, pero de la herramienta. Yo puedo escoger si de carburo, de cerámico, de recubrimiento de cobalto o de acero rápido. De acero rápido, y le pongo acá calcular. Y al momento de calcular me está estableciendo las condiciones en función de las 2 variables que establecimos, del material y del material de la herramienta. ¿Sí? Voy a finalizar esto. Una consulta, profe. ¿Sí? Cuando uno configura la herramienta, no sale como lo que salía en el Surfcam, que el del G54 o G55. No, acá no lo tiene el G54, debe estar en algún parámetro, lo voy a buscar dónde está el parámetro G54. En la versión anterior de Mastercam sí aparecía, acá no sé dónde está. Es que como no lo vi, que como... Sí, ¿Y en dónde está como sí, el no, offset? voy a buscar. ¿Dónde está esta pantalla? Sé que Ya, está... profe. Y eso no viene automático en el Gracias. en-
sí, parece que no, pero está para poder configurarla. Tendría que buscarla, la voy a buscar después, ¿ok? Acá lo que te estaba comentando. En la forma de hacer un pocket, tengo el pocket estándar, que sería hacer un vaciado, y tengo por hacer como un fresado plano de una cara, por isla, por remecanizado, o en forma abierta, ¿ya? Son las diferentes opciones de configuración de hacer pocket. En este caso yo quiero hacer un estándar. Y acá lo importante es, si yo voy a dejar un stock de material, un exceso de material en las paredes, para obviamente generar un afinado posterior. Si lo dejo en 0, me lo va a dejar terminado. Y en el fondo, ¿cuál va a ser el exceso de material si yo voy a dejar en el fondo? Si lo dejo en 0, ok, me va a dejar solamente en las paredes exceso de material, en el fondo plano, a la medida terminada. Acá, Y todo eso, profe, es para el tema de la electrolación. sí, podría ser el caso, como va esta pieza, si no requiere electrodación, yo le puedo dejar un exceso de material, tanto en las paredes, y sería importante sí dejar también un exceso de material en el fondo, para que quede todo el electrodo parejo en la cavidad, ¿sí? Podría ser una opción, porque esto requiere un mecanizado posterior. Y en desbaste, yo tengo toda la estrategia de mecanizado que ustedes podrían ocupar para poder generar este desbaste, ¿ya? Esto va a estar íntimamente relacionado también al tiempo. Cada una de estas estrategias va a generar un tiempo diferente, que también podría ser significativo. Si son un lote muy grande de piezas, me podría generar alguna diferencia. Entonces ustedes van a empezar a ver cuál es la mejor alternativa para poder ocupar, cuál me genera el menor tiempo de mecanizado. Eso es lo que van a tener que empezar ustedes a descubrir. ¿Sí? Acá por defecto me toma que va a trabajar a un 50% de traslape de la herramienta. O sea, si la herramienta tenía 12, se va a ir por cada paso se va a ir aumentando 6 milímetros, va a ir avanzando. ¿Sí? Ustedes lo podrían configurar hasta máximo el 75%, recuerden eso. ¿Ya? Por Mastercam te lo deja automáticamente al 50%. La entrada, lo que preguntaba Bastián Córdoba, acá tengo la forma de entrada dentro del material. Yo podría entrar en forma de hélice o en forma de rampa, ¿sí? Entonces, esta va a generar para que no entre, si yo lo dejo apagado, la entrada al material va a ser como perforando, hacia adentro, a cierta profundidad, y voy a cortar. Perforo y sigo cortando, ¿ya? Recuerden que ese tipo de fresa son las que tienen el filo al centro. Si trabajan con inserto, no podrían trabajar con esa estrategia. ¿Ya? No podrían trabajar apagado, on off. Porque si no, como no tiene filo al centro, se le va a juntar material y se le va a vibrar mucho la herramienta, en la máquina igual. Entonces, ahí ustedes podrían mecanizar en forma de rampa entrando en ángulo o en forma de hélice. ¿Y cuál recomienda usted, profe? Yo por lo general ocupo rampa. ¿Ya? Ocupo rampa. Aunque hélice también no es mala estrategia. ¿Y cuál es más rápido, profe? Rampa. ¿Ya? Porque acá una hélice, imagínense, tengo que estar girando en forma circular, entonces son más puntos, es más larga la bajada para llegar a la profundidad. En cambio, O sea que él varía como para materiales más duros o algo así. sí, para material más duro podría entrar en una forma de hélice. Si es material blando, podría entrar en una sección corta de ángulo, de rampa, bajo una cierta distancia, para llegar al mecanizado final, o a la profundidad final que yo quiero, ¿ya? Pero siempre activen una de estas dos. Por eso, ustedes van a ir viendo después, y es parte de la tarea que les voy a dejar hoy día, qué estrategia de mecanizado van a tener que ocupar en función de tiempo, en función del tiempo. Ustedes van a escoger esta, van a ver cuánto me demora el tiempo. Ah, ok. Escojo la otra, ok, ¿cuánto me estoy bajando el tiempo? Si esta tendría que hacer, no sé, 10, 20 o 30 piezas, va a haber una sumatoria de pérdida de tiempo solamente por no haber configurado bien mis parámetros. ¿Ya? Eso es lo que quiero que vayan descubriendo ustedes. Yo lo voy a dejar en rampa en este caso,
Y acá en Finish, como dijimos que esto va a ser después un proceso posterior de electroerosión, lo apago, lo desconecto. Solamente lo dejo con la opción de devastado. Pero si yo tuviese que hacer, por ejemplo, el afinado realmente con una herramienta, ok, yo activo la opción de acabado y me va a generar un mecanizado acabando esa pieza, ¿sí? Terminando. En este caso, como les dije, la voy a dejar apagada. Finish. Profundidad de corte. Yo aquí activo la profundidad de corte y esta va a ser la profundidad por pasada. Por ejemplo, le puedo dar a 1,5 milímetros, manteniendo la herramienta, me equivoqué, es 1.5. 1.5, 1,5, manteniendo la herramienta abajo. Y en este caso, como le había dicho, yo puedo generar ángulos en las paredes. ¿Ya? En este caso era ángulo 0, pero para la siguiente tarea, que era el archivo 2, la tarea 2, ahí había que ocupar el tema del ángulo. Usted activa, en ese caso era 10 grados, usted activa en 10 grados. ¿Ya? Este es el taper angle, es el ángulo de las paredes. Y también yo tengo la opción, como estamos en un pocket, ángulo de las islas. Por ejemplo, si acá hubiera un macho, y ese macho puede tener otro tipo de grado, ustedes acá se lo activan. ¿Sí? En este caso, yo desactivo el tema del ángulo. Linking parámetro es la profundidad final, si mal no recuerdo, eran 6 milímetros, ¿sí? Creo que era la profundidad de esa pieza. Y todo en absoluto. Aceptamos, y ya me generó el mecanizado bajo esa estrategia, que era de zigzag. ¿Sí? Vamos a ver la operación. Entonces acá vamos a dejarlo en vista isométrica. Y vamos a generar el mecanizado. ¿Okay? Como es un desbaste, por eso deja las paredes, porque es un desbaste, ¿ya? Bajo esa estrategia, bajo la estrategia de paralelo, o era zigzag, disculpen, era zigzag. Entonces ustedes podrían ir buscando cuál es la mejor alternativa de predesbaste. Se da cuenta que me dejó un exceso de 1 milímetro para el electrodo final, si fuera el caso de un electrodo final. ¿Sí? Ustedes tienen que ir viendo la forma, cuál forma van a ir ocupando para poder generar este mecanizado. Y con su respectivo tiempo, que haga tiempo total, 1 hora 54 minutos. ¿Sí? Ya tendría mis tiempos. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Están con dudas? No, profe. ¿No? ¿Se entiende? Por lo menos ustedes ya lo están asimilando, lo asimilan un poco más rápido, porque como ya conocen un programa mecanizado que era Surcam, acá se le hace un poco más sencillo trabajar con Mastercam. ¿Ya? Entonces, lo que ahora debiesen hacer sería trabajar en la pieza número 2 y número 3. ¿Ya? Lo que les pido ahora es que ustedes puedan ir trabajando los que tienen el Mastercam instalado, puedan trabajar en la pieza 2 y la pieza 3 y me van consultando. ¿Sí? Como les dije, la idea de hoy es quedarnos hasta un poco, después de las 9:30, quedarnos hasta un poco más tarde, para los que pueden quedarse, avanzando, me van consultando, yo voy a estar acá siempre conectado, yo no me voy a desconectar. Me van preguntando en línea para ir viendo cómo van avanzando con sus trabajos. Me interesa que puedan dibujar y ustedes ir practicando ahora. Yo en el aula también le voy a dejar la tarea. Esa tarea es con nota para la próxima semana y va a ser tipo prueba. Muy parecido va a ser la prueba que vamos a hacer el día 11. ¿Ya? Como le había dicho, lo que me interesa de ese trabajo es que ustedes puedan hacer una planilla de costos. ¿Ya? En función del tiempo, en donde ustedes tienen que evaluar cuánto va a significar fabricar esa pieza. Entonces, la estrategia que ustedes ocupen de mecanizado va a ser importante, porque a algunos todos van a ser diferentes, de acuerdo a la estrategia que ustedes ocupen.
Pero ahí lo que importa es que puedan establecer los tiempos de mecanizado y hacer una planilla Excel con los costos de mecanizado. ¿Ya? Esa yo la voy a activar en el aula, y esa tarea, como les digo, la tienen que entregar próxima semana, a más tardar próxima semana, porque va a ser un ejercicio tipo prueba. Va a ser con nota esta tarea por si acaso. ¿Ya? Así que ahí la pueden revisar. Igual durante la mañana me pueden ir preguntando, pero me interesa que puedan hacer, antes de tirarse con la tarea, hagan el ejercicio 2, el ejercicio 3, para poder ir practicando. ¿Sí? Lo otro, antes que, porque todavía es temprano, sí. Lo otro que quiero mostrarles es otro dibujo que les lo muestro de inmediato. Que sería esa. Ya, logran ver acá que hay una serie de perforaciones, ¿cierto? ¿Sí? Profe, no está compartiendo la se ve. pantalla del Mastercam. No, ya, ok. Voy a volver a esa. Es así. Sí. Ya, ok. Esta pieza también está en el aula ya, está visible para que la puedan hacer, y acá les voy a enseñar otra forma, porque se dan cuenta que hay muchas perforaciones. Entonces, si ustedes tuvieran que perforar esta pieza, o una pieza con más perforaciones que esta, tendrían que ir con el método que le había enseñado anteriormente, ir seleccionando una a una. Entonces va a ser un poco más tedioso, un poco más lento de selección, y se podrían equivocar, porque hay diferentes diámetros. Se dan cuenta que tiene diámetros 20, 10, 12, 5, entonces ustedes se podrían equivocar en seleccionar un punto y generar algún problema. Entonces, hay una opción que uno puede activar en Mastercam de selecciones múltiples. Para ello, ustedes en Mastercam deben ir acá para configurar ese menú de selección. Van a la parte de las cintas, donde están los comandos, y activan botón derecho, y vamos a ir a Customize the Ribbon, ¿ya? Vamos a customizar o vamos a personalizar la cinta. Personalizar la cinta. Y acá en personalizar la cinta vamos a ir al menú de contexto, vamos a seleccionar acá en 2D Tool, vamos a ir a la modo selección de General Selection, y en General Selection vamos a ir al final y vamos a seleccionar All. Presionamos All y le ponemos agregar. Al momento de agregar se nos va a poner, cuando ustedes activen el botón derecho del mouse, se nos va a activar esta opción, ¿ya? All. Ahí les voy a explicar qué significa. ¿No? Ahí dice menú de contexto cuando activemos el botón derecho. Entonces ustedes lo aceptan. Voy a presionar el botón derecho y me aparece mi menú todo. Ese menú todo es bastante importante, se lo voy a activar. Ese menú todo me permite visualizar o seleccionar diferentes, por ejemplo, entidades. Presiono entidades, puedo seleccionar también por colores, por ejemplo, todos los colores azules, o puedo seleccionar solamente todos los colores rojos. ¿Ya? Entonces es más fácil de seleccionar algo. Puedo seleccionar también en vez de colores, por capas. Si yo tuviera la capa, no sé, capa contorno, capa calidad, capa macho, o capa perforaciones, podría seleccionar por capa. Algo importante de selección acá podrían ser los misceláneos. Por ejemplo, actívame o seleccioname todos los diámetros que sean igual a 12 milímetros. ¿Sí? Entonces yo al momento de seleccionar o al pedir que Mastercam ubique todos los diámetros igual a 12 milímetros, se dan cuenta que me lo selecciona automáticamente. Entonces ya con esa opción ustedes podrían ir seleccionando y no equivocarse en la selección de las perforaciones o de cualquier otro mecanizado. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces imagínense, voy a ir a mecanizado. Ya tengo activa la máquina. Voy a ir a Toolpath, Drill,
Acepto. Y acá, en vez de seleccionar en forma manual, apretando la letra C, los centros de perforación, yo voy a ir a entidades. Botón derecho y selecciono el menú AL, el que acabamos de activar. Y acá pongo en misceláneo todos los diámetros iguales, por ejemplo, a 5 milímetros. Y aceptamos, ¿no? Que ahí seleccionó solamente los 5 milímetros, aceptamos y entramos nuevamente en la ventana de selección de entidades, o sea, de selección de herramientas. Y ustedes nuevamente escogen la herramienta, escogen los parámetros que habían establecido, pero ya seleccionando en forma automática y sin equivocarse una cierta cantidad de perforaciones. Esto le va a ahorrar mucho tiempo cuando estén en la prueba, por ejemplo, porque van seleccionando en forma automática lo que ustedes realmente quieren seleccionar y no pinchando uno a uno, porque yo me podría equivocar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma bastante automática que en las versiones de Mastercam, ese comando de selección de todo estaba en un menú por fuera. Ahora en esta versión, como que la sacaron. Por eso se lo estoy haciendo, antes se ocupaba mucho esa selección de AL. Entonces, activen esa opción, recuerden acá, botón derecho, activar o personalizar la banda de cinta, ¿ya? Para poder activar ese menú contextual que está acá, AL. ¿Ya? Antes estaba más visible ese modo de selección, ahora la sacaron. Pero para que ustedes puedan practicar estos ejercicios, entonces me interesa que ahora empiecen a trabajar, están en el aula, como les digo, los ejercicios 2, 3, y este ejercicio de selección, ya están en sus aulas. Entonces, háganlo, practíquenlo, y me van preguntando cualquier cosa, ¿sí? Consulta, profe, los diámetros de 20 y de 10 que vienen hasta la mitad del arco más grande, el de 120, ¿cómo sería ahí? Porque solamente se marcaría la mitad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esos diámetros 20 y esos diámetros 12 son para una cabeza de perno, que va a quedar escondido bajo relieve, ¿sí? Pero los 20 que están en la orilla, ¿son también o son solamente como unos sacados? Son como unos sacados, ¿ven? Ay, Entonces, imagínense que ahí va a entrar una cabeza de un perno, por ejemplo, un perno de cabeza Allen, y tiene que quedar bajo relieve. Y ese, por ejemplo, ese perno de diámetro 20 va a tener una profundidad de 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo harían eso ustedes? ¿Cómo harían esa cabeza para dejar en un fondo plano? como un vaciado, ¿no? Sí, quería un vaciado. ¿Pero qué estrategia mecanizada utilizarían? ¿Cuál, profe, va a hacer eso como ¿Por perforación qué? No. por Sí, alrededor? por ejemplo, imaginemos que estas van a ser perforaciones pasantes, el diámetro 10 va a ser una perforación pasante de una placa, porque iba a entrar un perno. Y el diámetro 20 va a ser una cabeza para que entre el perno, va a ser con un cierto vaciado. ¿Qué ¿Se estrategia? podría hacer con un fresado tradicional? En la parte de la cabeza. Profe, ahí se podría hacer de dos maneras. Podría ocupar una broca del diámetro para hacer la perforación hasta ese punto, o si no, podría ocupar una fresa de menor diámetro y hacer un pocket en hélice para hacer el vaciado. Otra alternativa más quiero. Jürgen. Yo haría un contorneado. Con una fresa que cubra todo el diámetro, todo lo que me falta del diámetro. O tal vez se podría ocupar una fresa de tamaño más grande y empezar a trabajar para afuera. Y que comience a entrar hasta la profundidad casi, o hasta dar los 20 de diámetro. Piensen en el tiempo. Profe, yo no entendí, disculpe lo que había que hacer. ¿Cómo, Jürgen? No entendí lo que había que hacer porque estaba viendo lo de Mastercam. Ok, te está diciendo que ¿cuál estrategia ustedes ocuparían para generar? Ya, la perforación de 10 estamos claros. Que vamos a perforar de 10 milímetros pasante en una placa. El diámetro 20 va a ser como una taza
una cavidad para que aloje un perno. ¿Sí? Va a tener una profundidad, ambas, por ejemplo, esta de 20 va a tener profundidad de 20, esta de 12 va a tener profundidad 12. Entonces le estoy preguntando, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo mecanizarían esto? ¿Con qué estrategia lo que mecanizarían? Necesito, siempre piensen en el menor tiempo posible. Si lo haces por un pocket, estoy generando muchos caminos de herramientas, ¿cierto? Muchas pasadas. Mi tiempo se me está alargando. Podría Hacer ser con una fresa perforar- de diámetro 20 y hacer Sí, como como un un tipo PEC, pero taladrado con con una la misma fresa. flecha. Totalmente. ¿Ya? Esas son las estrategias que ustedes deben ir pensando. Entonces yo perforo primero. No entendí. Yo tampoco entendí, fue un galán todo junto. Perforo entonces con lo que dijo Damián. Perforar primero con broca de 10, ¿cierto? Va a quedar vaciada. Me va a quedar una pared de ¿cuánto? De 5 milímetros por lado, ¿cierto? 10 Sí. menos 20, 10 dividido 2, 5. Me quedan 5 milímetros por lado. Entonces yo podría entrar con una fresa, diámetro 20, entrando como picoteando, con un T83 hacia abajo. ¿Ya? Sería, entonces, el tiempo, por eso, la estrategia que ustedes ocupen va a depender del tiempo, porque yo podría ocupar una fresa de diámetro, por ejemplo, una diámetro 10, una diámetro 12, y podría contornear. ¿Ya? Ok, es válido, pero el tiempo se me va a alargar. Acá son 8 perforaciones. Y si la multiplico por 10 piezas, por ejemplo, mi tiempo ¡pum!, se me disparó. Entonces, lo que quiero que ustedes siempre piensen en cómo hacer las piezas o los mecanizados, minimizando los tiempos. Eso es lo que siempre lo quiero llevar a eso, minimizar los tiempos. Entonces, una estrategia así sería esa, la que dice Damián, perforar con una fresa del diámetro que corresponde, en este caso una diámetro 20, y el otro lado podría ocupar una fresa diámetro 12, ¿ya? Y voy entrando con picoteo hacia abajo, ¿ya? Sería una... Ahí usted tiene que justificarla, tiene que justificar sus decisiones. ¿Cómo lo van a justificar? Mecanizándolo. Podría ocupar el pocket, ok, 10 minutos. Puedo ocupar un contorneado, no sé, 6 minutos. Puedo buscar la broca, ocupándola como, o sea, la fresa ocupándola como broca, no sé, 3 minutos, pero tienen que justificarlo. Por eso, hagan diferentes estrategias para que ustedes vayan comprobando realmente si esto funciona. Capaz que con el picoteo, tal vez el tiempo se me incremente, porque tal vez el picoteo es muy poco, no lo sé. Pero eso tienen que justificarlo, tienen que fundamentarlo, tienen que ir probando, es la única forma. ¿Sí? Entonces, ahora quiero que hagan esto. Hagan la pieza número 2, hagan la pieza número 3 y hagan esta pieza de selección. Ya teniendo todo eso avanzado durante el transcurso de la mañana, hagan la pieza que está en el aula, que va a ser la tarea para la próxima semana. Recuerden que esa tarea va a ser con notas. ¿Sí? Si van teniendo dudas con estas piezas, me van preguntando. Profe. Profesor, ¿y durante la semana le recibe dudas también? Sí, por supuesto. Si ustedes saben que ustedes me pueden escribir, me pueden llamar, o no, don Juan, me puede llamar esta tarde y le va a contestar. Así que... Sí. Totalmente. Así que... Bueno, y que le contestar a Juana, así que tengo dudas. No, que ya me ha llamado ya Juan varias veces, así que, y le he contestado, le he resuelto sus dudas que ha tenido ahí. Por eso, si me pueden llamar, me pueden preguntar durante la semana, como digo. Ese trabajo es un poco más largo porque van a tener que hacer una planilla de costos. Por eso, después lo leen, analícenlo. Ese es un trabajo individual. De la misma forma, muy parecida, va a ser la prueba que ustedes van a tener el día 11 de mayo. Profe, ¿Tengo Mastercam, profe? ¿Lo hago en Surcam o lo hago en otro? Sí, le había dicho al principio que los que no tengan el Mastercard instalado, me interesa que hagan el mecanizado, lo hacen en Surcam, pero me interesa mucho el tema de los costos. La planilla de costos va a ser la base de ustedes para la nota. Bueno, tienen que hacer el mecanizado porque ahí va a haber el tiempo. Y con eso van a construir la planilla de costos. Oiga, profe. Raúl. Yo instalé el Mastercam X5. No importa, lo voy a abrir igual. Y yo estoy haciendo lo mismo, profe. ¿Sí? Bacano. Porque no me corre el otro. ¿Okay? Es fácil de descargar.
Es terrible easy, lo descargué recién. Ya, ok. La gráfica va a ser diferente a esto, ¿ya? Pero los comandos y la forma de trabajar es la misma. Ya está un poquito más bonita como tipo Office, ¿ya? Juan, que me dan toda la mano. Profe, ¿sabe que en la pieza nos sale el radio? 50, Ya, vale. ¿ya? Acá está, a ver. Muchas gracias. Ahí está, ¿sí? Muchas gracias. Ahí está, radio 50, ¿ya? Así que pónganse a trabajar, avance. Profe. ¿Ah? ¿Puede mostrar de nuevo cómo poner el comando alt? Ok. Ese, Acá me voy sobre la parte ploma, donde está la cinta de comandos. Tiene que estar vacío, ¿ya? Puede estar en cualquier menú, da lo mismo, pero tiene que estar en la cinta. Botón derecho. Botón derecho. Y Customize the ribbon. Personalizar la cinta. Me voy acá a menú contexto, context menú. Y voy a activar acá la opción General Selection. General Selection. ya. General Selection. Me voy al final. Pincho Alt y le pongo agregar. Agregar. Yo la voy a agregar porque ya la tengo puesta acá. Ya, Agregar y se va a activar en el botón derecho. Y le pone aceptar. ya. ¿Sí? Puede ser el tiro. Ya. Ya, chicos, entonces voy a dejar de grabar ahora, ¿ya? Para que ustedes se pongan a trabajar y no hacer tan largo el video, porque si no va a ser solamente de consulta. Yo les voy a ir contestando las preguntas que ustedes vayan teniendo en forma individual, ¿sí?